Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Trayectorias empezó como el personaje dentro del informativo de Canal 2 de Coronel Dorrego. Después tomó vuelo, se transformó en programa independiente y Trayectorias empezó a ganar un lugarcito en el corazón. Seguramente irá ganando otros corazones nuevos a través del archivo audiovisual de Coronel Dorrego. ¿Por qué no? La intención es que se conozcan historias lindas contadas por sus protagonistas, relacionadas con sus vidas, con sus oficios, con sus profesiones, sus trabajos. Hoy vamos a ver a don Ernesto Tolcachir, bioquímico, y también luego fue abogado. Una persona muy afable, muy conocedora del mundo y también con la capacidad de transmitir sus conocimientos a quien quisiera saberlos. Por ejemplo, así. Ernesto Tolcachir, ¿cómo le va? Bien, bien, Gustavo. ¿Dónde nació? Bueno, resulta un poquito raro alguien acá en la provincia de Buenos Aires, en Coronel Dorrego. Yo nací en la provincia de Entre Ríos. Ajá. En la provincia de Entre Ríos, en un pueblo que se llama Alcaraz, un pueblo chiquito, en el departamento La Paz. Ajá. Yo no sé si geográficamente, podrá recordarse cómo es Entre Ríos, pero precisamente está entre el río Uruguay, sí, el río Paraná, al sur el río de la Plata, y en el norte los límites están con Corrientes, el río Guayquiraró y el río Mocoretá. Ajá. La parte norte de Entre Ríos, el departamento más, norte, que está situado en el norte, es La Paz. La Paz es una ciudad muy linda, caracterizada sobre todo en el turismo, por la pesca. Ajá. Y ahí era su zona, ese era su lugar, ahí nació. Sí, pero no nací en La Paz, digamos, mismo, en la ciudad de La Paz, sino en los alrededores, en un pueblo, como podría ser un símil Guisasola con respecto a Dorrego, ¿verdad? Ajá. Un pueblo que se llama Alcaraz. ¿Y su papá qué hacía? Bueno, mi papá era comerciante. En aquella época se decía en los pueblos, cuando existían los comercios, se decía ramos generales. ¿Inmigrante su papá? Efectivamente. Pero mi papá vino a la Argentina cuando tenía meses. ¿Dónde nació? Él tenía meses, nació en Rusia. Ajá. Y se nacionalizó en muy poco tiempo, en muy poco tiempo. Mi padre fue alguien que quería terriblemente el territorio donde él vivió, es decir, la República Argentina. Los abuelos fueron los colonizadores en Entre Ríos, en una ciudad chica que se llama Basavilbaso,
Ajá. que es un empalme ferroviario sumamente importante. Allí se radicaron las colonias judías, es una de las bases, digamos, de la inmigración judía, y sobre los campos que tenía mi abuelo y el hermano, se edificó el pueblo, Basavilbaso. ¿Y su mamá? Y mi mamá es argentina, era argentina, nació precisamente en Domínguez, un pueblo que estaba en el departamento de Villaguay. ¿Judía también? También, sí. Los abuelos, tanto abuelo materno como paterno, eran muy practicantes de la religión, más aún mi abuelo paterno era rabino. Así que él, hasta los 88 años, él vivía en Buenos Aires y viajaba a Entre Ríos, a su lugar, a su Basavilbaso, en las fechas conmemorativas, digamos, de la tradición judía, como precisamente hoy es el Día del Perdón. Es una de las fechas, diría, la más importante dentro del calendario judío. Ernesto, y cuénteme cómo era su niñez allá en Entre Ríos. Bueno, en un pueblo chico, donde, digamos, en esos primeros años de vida, se repartía un poco entre la escuela, los amigos, pero acá hay un dato un poquito quizás anómico con respecto a mi vida, ¿no? Porque yo comencé el colegio primario a los 8 años y medio. Grande. Esto parece realmente, en esta época, digamos, parece una cosa imposible o inverosímil, ¿no? Pero como muy mimoso de mi casa, lógicamente lo que no quería era que me mandaran, no quería que me separaran de mis padres, de mis afectos, de mis dos hermanos. Y comencé a los 8 años y medio. Realmente después traté, dentro de mi existencia, ya después de recuperar un poco grados dentro de la escuela. Pero ya sabía algo de leer y escribir seguramente cuando empezó. No. ¿Nada? Aprendí todo en el colegio. Y quiero citar un hecho anecdótico que comprueba hasta qué punto la educación que se da, la instrucción que se da en las escuelas primarias rurales, porque yo evidentemente la tuve en esa primera etapa, en una escuela primaria rural, era una educación significativa, una educación extraordinaria. Cuando mi familia se trasladó de Entre Ríos a Olavarría, acá en la provincia de Buenos Aires, yo lógicamente estaba en 4º grado y tenía que pasar, evidentemente al año siguiente tenía que hacer 5º grado. Claro. Cuando tuve mi primer contacto con la escuela en Olavarría y fui a ver qué es lo que los chicos más o menos sabían, cuál era el nivel de ese 5º grado, me di cuenta que el 4º grado que había hecho en Entre Ríos tenía mucho mayor nivel que el 5º grado de acá. Entonces me propuse darlo libre, lo rendí libre. Entonces pasé de 4º a 6º grado. Claro. Allí recuperé un grado, después, bueno, siempre me gustó estudiar, me preparé para el secundario, ingresé en el Colegio Nacional de Olavarría, allí me recibí de bachiller, pero cuando hacía primer año, bueno, me interesaba muchas de las cosas que estudiaban chicos que estaban en 2º año. O sea, iba adelantando. De modo que en las vacaciones, entre diciembre y marzo, rendí libre todas las materias de 2º año. Es decir, pasé de 1º a 3º. Eran 10 materias y las rendí, escrito y oral, 20 exámenes en total. Bueno, los aprobé todos y como, digamos, como dato también anecdótico, en aquella época era obligatorio estudiar religión. Religión era una materia. Los que no pertenecíamos, lógicamente, a la grey católica, digamos,
nos permitían rendir una materia que se llamaba moral. De modo que moral tenía que rendirlo también escrito y oral como materia. Es decir, las 20 materias para poder acceder al tercer año. ¿Lo discriminaban cuando era adolescente por ser judío? En absoluto. ¿Nunca? Para nada. Yo nunca sufrí la discriminación. Qué bueno. Nunca sufrí la discriminación porque yo, tampoco la hice. Es decir, nunca discriminé. Tanto es así que la mayor parte de mis amigos, tanto en Olavarría, tanto como en el servicio militar, tanto como en la universidad, tanto como en la Federación Bioquímica, tanto como en esta etapa, nunca trascendió nada que yo pudiera ser judío o que alguien pudiera no serlo, ¿no? La única distinción que hice en mi vida es entre las personas. Las personas tal cual como son, me parece que eso es lo más significativo. ¿Son buenos o son malos? Efectivamente, uno se forma un círculo alrededor de uno y califica a las personas de acuerdo con las características, sobre todo las características morales, ¿no? Uno sufre a veces también procesos, diríamos, bastante bruscos, sí, con respecto al paso de los tiempos. Por eso en esta etapa de los 60 años para arriba, yo me acuerdo con bastante emoción cuando, digamos, en aquella etapa de Olavarría, del colegio secundario, sí, íbamos con mi finado padre caminando, porque mi padre era padre y era amigo. Las dos cosas a la vez. Íbamos con mi hermano. Y cuando veíamos una persona, mi padre en ese momento me decía, mirá, no lo saludes, crucémonos a la vereda de enfrente, porque esta persona es un estafador, esta persona moralmente no merece que uno lo salude, digamos, como si esa persona que había incurrido en algo que no correspondía, fuera una persona a la que había que ralearla de la sociedad. ¿Lo emocionan las cosas simples por lo que veo? Efectivamente, sí. Yo creo que en lo simple, en lo afectivo, está lo significativo, ¿no? Esa es la vida, no lo otro. Lo otro vemos a través de todos los ejemplos. ¿Lo aprendió ahora o lo supo siempre? Siempre lo tuve como una de las normas de mi vida, cuando llegué a Dorrego, que no tenía nada, claro, materialmente. Ya era bioquímico. Él ya era bioquímico. ¿Y dónde estudió? Estudié en Bahía Blanca, en la Universidad del Sur. Me gradué con uno de mis títulos en el año 1957 y el otro en el 1958. ¿Cómo es? Casualmente. ¿El primero de qué es? ¿Cómo? El 57. La licenciatura en química y el doctorado en química, en el 58. Al son del 2x4 se desarrolla todas las semanas un programa de Ricardo Héctor Magluf. Historias con sabor a tango. Para aprender, para disfrutar, para compartir. Como es el tango, como son sus historias. Todos los martes a las 20:30 por Canal 2. Historias con sabor a tango. Las puertas del nuevo siglo traen un periodismo distinto, más comprometido con los problemas de la gente. Usted, como televidente, también tiene esa sensación de estar compartiendo espacios periodísticos donde se debaten las problemáticas de la comunidad, simples o no, controvertidas o no, pero nuestras. Por eso es que usted participa activamente llamándonos por teléfono. Todo eso es el periodismo de hoy. Todo eso es Cuarto Poder.
Cuarto Poder, los miércoles a las 22 por Canal 2. De cualquier forma, volví, digamos, nuevamente a tener una gran emoción en mi vida cuando en febrero de este año me fui a inscribir, dando un nuevo paso, por supuesto voluntario, volviendo a estudiar. Mañana es el Día del Estudiante, también es el día mío, por lo tanto, volviendo a estudiar y a estudiar abogacía. Entonces, ¿por qué era una frustración? ¿Cómo? ¿Había sido una frustración anterior? No, para nada. Yo creo que la vida tiene pasos y los pasos tienden de alguna manera, a complementar en la persona aquello que a uno le falta en una etapa de su vida, lo puede luego complementar en otra etapa de su vida. A través de la carrera que yo estudié, es una carrera eminentemente técnica, netamente técnica, donde materias o disciplinas como literatura, como historia, como geografía, como filosofía, como sociología, cosas tan importantes en la vida que hacen, digamos, al devenir de la sociedad, prácticamente se dejan de lado, porque uno estudia una carrera técnica y tiene que ceñirse a las normas y a las materias que son eminentemente técnicas. Es decir, el aspecto humanístico, el aspecto sociológico propiamente dicho, es dejado completamente de lado. Entonces, en esta etapa de mi vida, donde ya decidí mi retiro profesional, entonces pensé que tenía que complementar eso a través de algo o alguna carrera que tuviera mucho de la parte humanística y que al mismo tiempo me permitiera de alguna manera conocer cuáles son mis derechos. Así como siempre se hace hincapié en cuáles son los deberes de la persona, del ciudadano, digamos, también el ciudadano tiene derechos. Esos derechos, lamentablemente, en muchos de los casos, no los utiliza porque no los conoce, porque no los sabe, o porque cree que la lucha es una lucha estéril. Yo creo que no. Creo que los gobiernos, creo que determinados esquemas de poder son temporales, son circunstanciales en la vida de un país, sí. Y cuando ellos pasan, cuando esto trae consigo, después de una crisis de valores, de una crisis en general de la sociedad, sobreviene un renacimiento. Como se pasó de la Edad Media al Renacimiento, que fue una cosa extraordinaria, de la misma manera quizás este siglo o este milenio nos permita pasar de lo que estamos viviendo, que realmente es lamentable. Yo tengo un concepto terrible sobre el siglo XX. El siglo XX para mí no tiene nada que ver con el siglo XIX, estudiándolo a través de todo lo que yo he estudiado. Ajá. Técnicamente, tecnológicamente se adelantó, humanísticamente esto es un verdadero desastre, ¿no? En general en el mundo, no hablemos de la Argentina, sino vemos por ejemplo, por citar algo, ¿no? Yugoslavia, primero Bosnia-Herzegovina, después Kosovo. Doctor, vemos todo esto que realmente es desalentador, porque incluso hasta en un país las etnias de un país dan origen a una guerra que deja tanta cantidad de muertos y tanto odio donde tiene que haber amor. Es decir, esto realmente es... Y en un siglo como este, donde todo, digamos, están dadas todas las circunstancias para que la humanidad mejore, precisamente someternos a esto realmente es desalentador. ¿Por qué viene a Dorrego, doctor? Bueno, también esto es muy sencillo, ¿no? Yo digo siempre que uno busca su lugar en el mundo, ¿verdad? Cierto.
uno busca su lugar. Hay gente que viene a Dorrego porque busca su lugar, hay gente que por allí se va de Dorrego porque busca su lugar en otro espacio vital donde pueda desarrollar su capacidad. Y cuando yo me recibí, en aquella época, comencé, ya antes de recibirme incluso, a dar clase en el Colegio Nacional de Coronel Dorrego. Es decir, eran los primeros años de ese Colegio Nacional, donde las clases comenzaban a las 5 de la tarde, en lo que es la escuela número 1, ahora, y viajábamos en aquella época un grupo grande de profesores de Bahía Blanca, acá a Dorrego, para dar clase. Así comencé, de alguna manera, a vincularme con Dorrego. A vincularme. Tenía 24 años. Claro, pibe. 24 años. Los alumnos que se recibieron en aquella época de bachilleres, por ejemplo, eran 7, 8 alumnos. ¿Se acuerda alguno? Cuando, mire, me acuerdo de varios, el caso de Reyes, el contador Reyes, colega mío, Torrado, por ejemplo, que alumno mío también, por citarle algunas, ¿no? Y en aquella época viajábamos, a veces en colectivo, a veces en tren. Dorrego tenía un tren de pasajeros acá. Entonces dábamos clase y a través de eso comencé a vincularme con lo que es la comunidad dorreguense, ¿no? Posteriormente, cuando me recibí, las posibilidades de establecerme en uno u otro lugar eran bastante remotas, como por ejemplo en Bahía Blanca existían determinados laboratorios, ya donde de una manera o de otra eran laboratorios prestigiados, años de trabajo, digamos, y años también de que los médicos, lógicamente, la interrelación entre los médicos y bioquímicos, que es lo más importante, se establecía con determinados laboratorios. Bueno, me di cuenta que allí no iba a tener un espacio donde yo me iba a poder desplazar y por lo tanto buscaba dentro de las localidades cercanas, a pesar de que mi familia quería que yo me estableciera en Olavarría. Sí, claro. ¿No? Las localidades cercanas, porque en aquella época había comenzado el noviazgo con mi señora, ¿no? Que después culminó en nuestro casamiento, el 28 de junio del año 1958. Ajá. Es decir, ¿Su señora de dónde es? De Bahía Blanca. Es nativa de Bahía Blanca. Nativa de Bahía Blanca. Entonces me establecí acá, en Dorrego, comencé, digamos, a trabajar con un colega, que usted lo conoció, al doctor Cataño, en aquella época que daba clase, primeramente con él, en sociedad, después, bueno, me abrí mi propio espacio, puse laboratorio privado, y pienso que no me ha ido mal, ¿verdad? Eso... Son 40 años de profesión, 40 años. Ajá. Es decir, es suficiente, digamos, como para que uno diga, bueno, ha llegado la hora que me retire, físicamente estoy bien, mentalmente también, ha llegado la hora de que, de alguna manera, bueno, uno tiene que dar paso a otras generaciones, lo cual me parece lo más atinado, lo más racional, bueno, y hacer lo que uno siempre en su vida quiso y le faltó, esa parte humanística. Por eso precisamente el hecho de encarar una nueva carrera, también, si bien es el deseo de uno, uno piensa, ¿podré? ¿Y cómo no puede? No, es una pregunta que uno se hace, porque el sistema de estudios del chico, en los 20, en los 30 años, puede de alguna manera prolongarse en los 40 años, ¿no? Quizás hasta los 50 años, pero cuando ya uno tiene más edad, normalmente piensa que sobreviene quizás algunos problemas fisiológicos que son normales, ¿no? Yo atiendo, por ejemplo, acá en el laboratorio mucha gente de mi edad que se olvida de todo, bueno, no tiene memoria,
no pueden leer ni un diario, o más razón un libro, ¿no? ¿Le tiene miedo a eso? Y de repente, no, pero era un desafío, confieso que era un desafío. Lo enfrenté con toda valentía y decidido a probar y a probarme a mí mismo, y al mismo tiempo dar un ejemplo, no solamente a mis hijos, sino a todos, jóvenes y los que no son jóvenes, que querer es poder. Concurso Un Flor de Regalo. ¿Quiénes pueden participar? La persona a cuyo nombre figure el servicio del cable y el resto de los integrantes de su familia, pero debiendo constar siempre en cada sobre el nombre del participante y el del abonado. Requisitos: tener la cuota correspondiente al mes de agosto con vencimiento al día 10 de septiembre de este año. Formas de hacerlo: deberán enviar o acercar personalmente uno o más sobres a nuestro canal San Martín y el Indio, conteniendo los siguientes datos: programa Bar Londres y sus datos personales, si es posible, número de abonado, y responder las siguientes preguntas. Primero, ¿en qué calle estaba instalado el antiguo Bar Londres? Segundo, nombrar 3 programas locales que emita Canal 2. Tercero, ¿en qué año comenzó la televisión por cable en Coronel Dorrego? Plazo para enviar los sobres, 24 de septiembre inclusive. Se extraerán 2 sobres, premiándose con un pasaje cada uno para participar de la Fiesta de la Flor en Escobar. Concurso Un Flor de Regalo. Ahora que nombró los hijos, ¿cómo la etapa de su vida, la mejor de haber sido los hijos chicos, ¿no? Sí, durante la época que mis chicos eran chiquitos, digamos, sí, ¿no? Bueno, todo su devenir acá en Coronel Dorrego, que pasa por el Jardín de Infantes, el colegio primario. ¿Los disfrutó a los pibes? Efectivamente. El Jardín de Infantes, el colegio número 1, donde tuvieron excelentes maestras, y después, ya en otra etapa de su vida, el Colegio Nacional. Mi hija es bachiller, mi hijo es perito mercantil, sí, sí. Es decir, siguieron carreras diferentes, pero siempre acá en el Colegio Nacional de Coronel Dorrego. Lógicamente, en esa época incluso, yo era profesor, ¿sí? Era profesor de varias materias, y de alguna manera, digamos, era un poquito difícil concebir eso. Por ejemplo, los escritos, lo que se les tomaba a mis hijos, los tomaba otro profesor de la materia, claro. Lógicamente para no parcializar, pero lo nuestro transcurrió, yo le diría, sin ninguna dificultad, con muchas satisfacciones, y una etapa muy linda de mi vida, ¿no? Es una etapa imborrable. La etapa que viví en el Colegio Nacional, sobre todo como profesor del Colegio Nacional, con mis compañeros, es una etapa que para mí es imborrable, ¿no? ¿Lo disfrutó? La guardo en el corazón, como guardo la etapa que viví en la escuela técnica. Me retiré este año, ¿no? Donde encontré, además de excelentes profesores, excelentes colaboradores, encontré personas de un corazón amplísimo, sí, y de una mente más amplia todavía, ¿no? ¿Ha sido feliz? ¿Feliz? Sí. Mire, he sido enormemente feliz en mi vida, enormemente feliz. Me considero completamente realizado, ¿no? Completamente realizado, porque, por ejemplo, hay circunstancias, toda una serie de circunstancias en mi vida que han sido sumamente fructíferas y que me han llenado de satisfacción.
comenzando por mi nacimiento. Perdón, Entiendo. a lo mejor por esto que parece un hecho anecdótico también, pero nací un 11 de septiembre, el Día del Maestro. Si en esta etapa de mi vida me hubieran interrogado y me hubieran dicho, por ejemplo, me hubieran preguntado, ¿qué día querés para nacer? Yo diría el 11 de septiembre. Porque usted lo sabe todos los que me conocen, que yo privilegio la educación, privilegio la instrucción, privilegio la cultura. Para mí hay dos necesidades grandes en la vida, ¿no? La necesidad del pan y la necesidad de la cultura, la necesidad material y la necesidad espiritual. Con estas dos satisfechas, yo creo que el individuo puede mostrarse completamente satisfecho de su vida. Así que comenzando por el día de mi nacimiento, siguiendo por mi infancia, que fue feliz, siguiendo por mi adolescencia, que fue doblemente feliz, ¿no? Tuve la enorme suerte de tener un matrimonio indisoluble, ya van más de 40 años, una compañera excelente que supo no solo compartir mi vida, sino alentarme en todas las etapas de la vida, incluso en esta etapa en la cual yo me aíslo bastante para estudiar y por lo tanto hay, digamos, espacios que compartíamos, que no los compartimos fruto de ese aislamiento, sin embargo ella me entiende, es decir, y me impulsa, de modo que yo creo que, no como dicen algunos, que detrás de un gran hombre hay una mujer, sino al lado de un gran hombre hay una gran mujer, y esa es mi señora. Tuve la suerte de ser, me considero un triunfador en cuanto a la profesión. Tuve la suerte de ocupar los cargos más altos dentro de nuestras instituciones profesionales, escalando desde ser vocal de la Federación Bioquímica hasta llegar a ser vicepresidente y culminar mi carrera como presidente de la Federación Bioquímica en el orden provincial y vicepresidente de la Confederación Bioquímica Clínica de la República Argentina del orden nacional. Es decir, ¿qué más puedo pretender? Llevé la representación argentina en diversos países del mundo, hablé en diversos países del mundo, lo que era la Argentina, lo que era la ciencia argentina, lo que era la bioquímica argentina, el desarrollo que nosotros teníamos acá dentro de nuestro país. No es casual que al doctor Lelvar le hayan dado el Premio Nobel de Química, ¿verdad? Es porque el doctor Lelvar es un argentino que hizo química. Y la química que hizo el doctor Lelvar es fabricándose incluso sus propios aparatos, sí, para poder llegar a ser lo que es. Y lo reconoció todo el mundo. De modo que acá en la República Argentina tenemos excelentes profesionales, ¿no?, que han sido reconocidos mundialmente. Así que por todas esas cosas, usted es una persona realizada. Por todas esas cosas soy una persona realizada. Mis hijos estudiaron. Quizás esta es la etapa de mi vida que me cuestiono, ¿no? Yo me la cuestiono. En esa etapa de mi vida yo me dediqué íntegramente a mi trabajo, al laboratorio, a la docencia, y viajé durante 17 años a La Plata y Buenos Aires, prácticamente casi todas las semanas, ¿no?, por el cargo que detentaba la Federación Bioquímica. Lógicamente tenía reuniones viernes, sábados y domingos. Volvía a Dorrego el lunes y volvía a trabajar. Y tengo que decirlo, sí, ¿y mi señora qué? ¿Mis hijos qué? Es decir, en esa etapa de mi vida yo creo que abandoné un poco mi función de padre, que es tan importante, pero mi señora supo complementar lo suyo, digamos, con el inmenso amor que le dedicó a mis hijos. Posteriormente mis hijos fueron a estudiar a Bahía Blanca, a la universidad donde se recibió el padre,
Mi hijo se recibió de ingeniero electricista, Sí. ¿no? En la rama de potencia, ¿no? Actualmente trabaja en Buenos Aires en una de las empresas más grandes del mundo, ASEA Brown Boveri. Él es gerente de la división de industria de la empresa ASEA Brown Boveri, que los que están relacionados con el ramo de la electricidad, pero en grandes aparatos, ¿no? Reactores, etcétera, ¿no? Conocen lo que es esta empresa. Basta con ir a una exposición como la que ahora se hizo en Palermo y ver un stand de esa empresa, que es mixta, es sueca y suiza, y tiene su filial acá en la Argentina, Su hijo gerente. de lo cual mi hijo es uno de los gerentes. ¿Y su hija? Y mi hija es profesora de historia y después licenciada en historia, es magíster en ciencias sociales, recibida en Flaxo, en Buenos Aires, y como licenciada en historia y profesora en historia, ¿no? En el profesorado tuvo un promedio de 10 puntos y en la licenciatura en historia un promedio de 9,83. Precisamente en un acto que se hizo en la Universidad del Sur, un acto especial, a mi hija se le entregó una medalla de oro, la medalla de oro de la Academia de la Historia, por ser el mejor promedio en las universidades argentinas durante 10 años. Mi hija siguió haciendo trabajo de investigación, era investigadora del CONICET, hizo la primera etapa, que es la etapa de iniciación, luego hizo la etapa de perfeccionamiento, y cuando ya accedía a la carrera científica y tenía que seguir la carrera científica, que es ser científico de por vida, el exministro Cavallo los mandó a lavar platos. Ah, Es decir, esta es la extraordinaria contribución de un tecnócrata a lo que es la ciencia argentina. doctor, yo ¿Qué le le parece? agradezco muchísimo que nos haya recibido en su casa. Ha sido un grato gusto haber charlado con usted. Gustavo, el gusto ha sido mío. Ernesto Tolcachier nos contó una historia. Y nosotros la disfrutamos, y si la disfrutamos, pongámosle me gusta al canal, al archivo audiovisual de Coronel Dorrego. Y suscribámonos al canal también de YouTube que realiza Rodrigo Terrón con gran cariño por la historia del pueblo. Y si también queremos hacerlo y que crezca, colaboremos, que se puede. Nos vemos la próxima, ¿sí?